Exaltemos aún a su nombre. Amén, Señor. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. ¿Quién es como nuestro Dios? Gózate en la presencia del Señor. Dios grande, Dios fuerte. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios de mi fe, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Amén, Señor. Tienes dominio sobre el mar. Amén, amén. Tuyos son los cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos. Tú los creaste, oh, tú los creaste. Amén, Señor. Siempre cantaré acerca de tu amor. Es verdad, mi Dios. Nadie es igual a ti, Señor. Te alabaré por tus maravillas. Vamos, pueblo. Y tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Todos a una voz, iglesia. Bienaventurado es el pueblo que sabe amarte. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey, Señor. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él es temible, Él es fuerte en batalla. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y su nombre está por sobre todas las cosas, iglesia. A una voz, iglesia. Tienes dominio sobre el mar. Es verdad, mi Dios. Tuyos son los cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos. ¿Por qué? Tú los creaste. Oh, tú los creaste. Dile así, iglesia. Siempre cantaré acerca de tu amor. Nadie es igual a ti. Nadie es igual a ti, Señor. Tu pueblo te alabará. Te alabaré por tus maravillas y tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Nadie es como tú, Señor. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. A una voz, iglesia. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré,
Cantemos, iglesia, todos juntos. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, ¿quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Solo tú eres Rey, Señor. Y en ti se alegra tu pueblo, Señor. ¿Quién es como nuestro Dios? A ti te alabamos, Señor. Recibe la honra por medio de tu pueblo, Señor. Amén. Sí, Señor. Toda la honra y la alabanza es a nuestro Dios y Rey. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Nuevo, iglesia, cantemos. Cantemos todos sus santos. Todos sus santos. ¿Quién? Los de puro corazón. Vamos a decirle a nuestro Dios. Cantemos con alegría. Cántico nuevo a nuestro Dios. A nuestro Dios. Exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar con decacordio, con pandero proclamar. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Amén, Señor. Oh, oh, oh. 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 Alégrate. Oh, oh, oh. Cantemos, iglesia. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. A una sola voz, pueblo de Dios. Cantemos Todos sus santos. todos sus santos, los de puro corazón. Levanta tu voz y tu adoración. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. A nuestro Dios y Rey. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar
su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamar con decacordio, con pandero proclamar. Hacerlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacerlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Oh, 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 amén, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén, Señor. En los íntegros es hermosa su alabanza. Amén. ¿Cuántos podemos decir? ¿A dónde iremos, Señor, de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dilo. Ahí estás tú, amén, es verdad, Señor. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y me fuere al mar. Ahí estás tú. Vamos a declarar una vez más, iglesia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos. Y la iglesia dice, ahí estás tú. amén, Señor. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y me fuere al mar. Todos juntos. Ahí estás tú, amén, Señor. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Todo lo sabes tú, Señor. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Mi alma bien lo sabe. Cuán maravillosas son tus obras, el Dios creador, el Dios invisible, el Dios que todo lo ve. ¿A dónde iremos de su presencia, iglesia? ¿A dónde huiremos de su Santo Espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, Señor. Si en el Seol hiciera mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y me fuere al mar. Ahí estás tú. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Es verdad, Señor. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, te
te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Todo lo sabes, Dios. Te alabaré, formidable eres tú. Todos juntos. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Lo sabemos, iglesia. El Señor escudriña la mente y el corazón. Nadie se puede esconder de Él. Vamos a declarar esta gran verdad. Todo lo que soy, tú lo formaste cada parte de mí. Tú lo creaste, entretejido yo fui. Por tu mano, Señor, amén, Señor, precioso Dios. Preciosos son tus pensamientos para mí, oh Señor. Enumerarlos imposible sería. Todos juntos. Por eso eres Dios. Amén, Señor. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aún en la noche no me puedo esconder de ti. Todo lo sabes tú. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Grande es nuestro Dios. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Levanta tu voz, iglesia. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Amén. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Vamos a terminar este tiempo juntos. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravilloso, Señor. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Oh, alma mía, alaba a tu Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides que tu Señor es quien te levantó del hoyo, quien te sanó, quien te levanta cada mañana, quien te corona con sus favores y sus misericordias. ¿A dónde nos iremos de la presencia de nuestro Dios? Si el pueblo de Dios habita bajo su sombra, bajo la sombra del amor de nuestro Rey y Señor. Gózate, iglesia, porque Él es nuestro Dios, al cual alabamos con todo nuestro corazón, y en Él confía su pueblo. Amén. Su pueblo está seguro en sus manos y bajo la sombra de su amor. Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza. Sí, Señor, tú eres nuestra paz, nuestra esperanza. Pregúntale a tu alma, alma mía, ¿qué harías tú sin tu Señor? ¿Qué harías tú sin tu Dios? No seríamos nada, iglesia. Y ahora estamos aquí junto a nuestro Dios. Señor Jesús, tú eres mi paz,
y mi esperanza. Decláralo, iglesia, con convicción. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Vamos a declararlo juntos, iglesia. Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Gracias, Señor. Ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Con convicción. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Vamos a declararlo juntos, iglesia. Y si en mi barca hay tempestad, Amén. si camino en valle de oscuridad, ¿Qué sabremos? sabré que tú eres camino y en tus alas me cubrirás. Amén, Señor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Señor Jesús, tú eres mi paz Y mi esperanza. Sí, Señor, gracias. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Ahora estamos aquí. Ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Seguro. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Todos juntos, iglesia, con convicción. Y si en mi barca hay tempestad, Con convicción. si camino en valle de oscuridad, sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirás. Amén, Señor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Levanta tu adoración, iglesia. Y si en mi barca, Y si en mi barca hay tempestad, si camino en valle de oscuridad, sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. todos juntos, iglesia. Y si en mi barca hay tempestad, No temeremos, iglesia. si camino en valle de oscuridad, ¿Qué sabremos? sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirás. Todos juntos. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaremos, Señor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. ¿Lo crees, iglesia? Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguros estaremos, Señor. Seguros estamos en ti, Señor, porque tú conoces nuestro presente, nuestro futuro. A pesar de conocer nuestro pasado, tienes buenos pensamientos para nosotros. Siempre son de bien, son altos como los cielos son altos. Gracias, Padre. Conoces mi pasado.
sabes tú. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso sabes tú. Tú escudriñas mi andar, en mi reposo estás tú, pues aún no digo nada y todo ya lo sabes tú, Señor. El conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Eres el Dios soberano, es el control de todas las circunstancias a nuestro alrededor. Si sostienes nuestra vida, ¿cómo no estar en paz, Señor? ¿Cómo afanarnos? ¿Cómo turbarnos? Si tú tienes el control. Conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso sabes tú. Tú escudriñas mi andar, en mi reposo estás tú, pues aún no digo nada y todo ya lo sabes tú, Señor. El conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. El conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas.
grande y bueno es nuestro Dios. Después de una serie de enseñanzas que sé anticipadamente han sido para algunos confrontantes, ¿quién ha sido confrontado? ¿Quién ha sido, pues, a quién se le han hecho señalamientos el Señor acerca de su necesidad de hacer cambios en su manera de pensar, su manera de vivir, corregir? Porque eso es lo que hace el Señor, enderezar nuestras sendas. Y bueno, después de también la hermosa experiencia ayer con los matrimonios y la celebración de unas bodas, fue algo especial, y felicitamos a los esposos. No sé si por aquí anden todos, pero a lo mejor alguno ya se fue de luna de miel, pero está bien, ¿verdad? Para eso era. Así que finalmente que se cumpla el propósito completo. Vamos a tomar una enseñanza, mis hermanos, que yo espero les sea de mucha edificación, en un sentido muy práctico, con respecto a la manera como muchas veces nosotros, los creyentes, recibimos todas esas circunstancias que Dios va presentando, va permitiendo en nuestra vida, y que nos pueden llevar a veces al desánimo, a la pregunta, ¿por qué me sucede esto? Si soy un hijo de Dios. Y hay otros que todavía, incluso con la influencia de doctrinas no muy sanas, dicen, ¿por qué me sucede a mí si soy un hijo de Dios, si soy hijo del Rey, si diezmo, si ofrendo, si sirvo? Y otros dicen, ¿por qué a mí? Bueno, yo quisiera que encontráramos algunas respuestas de por qué a mí, y yo le preguntaría, ¿y por qué no a ti? ¿Verdad? ¿Por qué dices, por qué a mí? Mejor que le pase a otro. Porque si tú estás diciendo por qué a mí, es porque no quieres que te pase a ti. ¿A quién le gusta pasar por adversidades, por cargas, por situaciones difíciles, por pruebas? ¿A quién le gusta? Pues, ¿qué cree que le va a pasar? Entonces mejor que le guste. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del trato del Señor a nuestra vida. Y vamos a comenzar yendo a una escritura que me va a permitir comenzar esta enseñanza. En Proverbios 24:16 dice así: porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Ahora, en la versión contemporánea de Reina Valera dice, porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos caerán en desgracia. Y esto es ya más fuerte, va más directo. Pero este verso realmente lo que muestra es la vulnerabilidad del hombre, esa facilidad de caer a pesar de conocer a Dios. Porque el que está cayendo es un justo, ¿sí se da cuenta? Entonces, a pesar de conocer al Señor, pues hay una parte de nosotros que nos hace caer. Pero también está hablando de la disposición y del cuidado del Señor en levantarlo como parte de un trato que tiene con nosotros. Es muy común escuchar la frase, Dios está tratando contigo. ¿Quién no la ha escuchado? Y es bien fácil decirla, sobre todo cuando se está pasando por alguna situación difícil. Frase que se escucha incluso muy espiritual, una salida fácil, pero que no resuelve nada. ¿Sí o no? No da paz. ¿Por qué? Porque pues, te está pasando porque Dios está tratando contigo. Bueno, sí, ¿y? ¿Verdad? Pero esto sucede cuando no reconocemos la soberanía de Dios, mis hermanos. ¿Alguno ha meditado sobre la importancia de las pruebas, de las dificultades, de identificar las adversidades como lecciones de vida? Que las caídas nos permiten reconocer
también nuestra condición moral, nuestra condición espiritual en la que vivimos, y que podemos aprender de los errores. ¿Ha meditado en eso? ¿Usted cree que se puede meditar en esa parte, que podemos aprender de los errores? ¿Han considerado que siendo Dios quien permite todo lo que nos sucede, por qué lo permite? Por eso cuando usted pregunta, ¿y por qué a mí? Bueno, pues porque a Dios así le plació, así de sencillo. Entonces, si Él es el que todo lo permite, entonces los golpes de la vida, estas adversidades pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente, para madurar en la fe. Y de ser así, entonces podríamos identificar que en todo lo que sucede, nos sucede, hay un trato de Dios. Y en ese trato de Dios, mis hermanos, no solamente va a haber adversidades. O sea, puede haber aflicción, pero también puede haber gozo. Puede haber tristeza, puede haber alegría. Puede haber escasez, pero también puede haber prosperidad. Puede haber salud o enfermedad, porque el Señor nos trata bajo cualquier circunstancia. De hecho, el trato de Dios es más severo o prueba más cuando las cosas van bien que mal. Y ahorita lo vamos a comprobar. De ahí la importancia de un conocimiento muy veraz de la soberanía de Dios, de la palabra de Dios, para poder entender la obra santificadora del Espíritu Santo cuando se empiezan a experimentar esos cambios, esas circunstancias que Dios va permitiendo en su nueva vida en Cristo. Porque cuando usted tomó la decisión de seguir a Jesús, inmediatamente se hace enemigo de alguien, y es alguien que es homicida, es alguien que está buscando hacerlo caer, es alguien que lo quiere condenar, y por eso mismo esas circunstancias las toma para hacernos desanimar, para desanimarnos. Porque es evidente que cuando las cosas son favorables, cuando todo va bien, pues nos alegramos, ¿sí o no? El rostro hasta resplandece, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi hermano? En victoria, Señor, aleluya, gloria a Dios. Bueno, si usted habla cristianés, ¿verdad? La fe se va hasta los cielos. Pero ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias difíciles? Cuando la fe es probada, cuando es expuesto a lo que no le favorece, a lo que no le agrada, a lo que le confronta o altera sus planes. Ante situaciones así, ¿cómo reacciona? ¿Qué hace? ¿Molestarse? ¿Confundirse? ¿Quejarse? ¿Reclamar? ¿Desanimarse? ¿Desesperarse? Ustedes medítenlo. ¿Cómo reaccionan? ¿O llegan a empezar a obrar por su cuenta? Dios no respondió, entonces voy a buscar mis alternativas. Buscando opciones, tomando atajos. Atajos que normalmente nos llevan a caminos de muerte, mi hermano, a separarnos de Dios. O lo contrario, reaccionar ante las adversidades con mansedumbre, con humildad, aceptando la voluntad de Dios, esperando confiadamente a que se cumpla el propósito por el cual el Señor está permitiendo esas circunstancias. ¿Cuál es la reacción con la que se identifica? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Verdad que hay sentimientos encontrados? Ahora, ¿qué cree que nos convenga más? ¿Empezar a quejarnos, molestarnos y preguntar y patalear y buscar opciones? ¿O simplemente recibir la voluntad de Dios, aceptarla? ¿Verdad? Voy a dar algunos ejemplos. Piense, es evidente que no conozco a nadie, no conozco su vida. Le aseguro que el pastor no me ha dicho su nombre y mira, él es así, o sea, no. Delante de Dios se lo digo. Pero piense en alguien que por negligencia es despedido de su trabajo. Piense. No se sienta condenado, simplemente piense en alguien que por una mala decisión perdió su negocio, que por confiado le robaron sus ahorros, que por andar de fiesta un joven, un estudiante reprueba un examen final, o que por desobediencia y por rebeldía una chica sale embarazada. La primera reacción es, ¿qué haré? ¿Cómo enfrento esto con mi familia? ¿Por qué lo hice?
En fin, se manifiesta el desconcierto, la vergüenza o la molestia que provoca un sentimiento de culpa. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que el riesgo de caer es inminente, ya que somos falibles, siempre estamos expuestos a caer. ¿Por qué las caídas solo se llegan a reconocer cuando se experimentan? ¿Por qué no somos capaces de prevenir? Como dicen, es mejor prevenir que lamentar. ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué no somos prudentes a pesar de las consecuencias que sabemos vienen adelante? ¿Usted sí se da cuenta de que hay ciertas decisiones que van a traer malas consecuencias, sí o no? ¿Y entonces por qué las hace? Ahorita me acuerdo de aquel personaje que decía, no más, no más. No sé si ustedes se acuerdan de ese, ¿verdad? O sea, muy pocos intentan prevenir o evitar algo que saben que les va a causar problemas. Está en la naturaleza. Pero precisamente el cambio de naturaleza, porque estoy hablando con hijos de Dios, es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Pero por qué se cae? Bueno, las respuestas son diversas. Por ejemplo, a nadie le gusta obedecer un consejo aunque lo pida. Le voy a explicar esto. Esto se experimenta mucho en la consejería pastoral. La mayor parte de los hermanos que se acercan a pedir un consejo porque están pasando por una situación difícil o quieren tomar una decisión, pues se acercan, pastor, vengo, sí, ¿cómo no? Pero no vienen por consejo, vienen por una confirmación de lo que ellos ya traen en la mente. De tal manera que cuando el pastor abre la Biblia y te dice, tienes que actuar de esta manera, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, deja de hacer esto, evita estas compañías, todo eso. Entonces, no, el pastor está mal, no. Entonces, ¿para qué te acercas a pedir consejo? Si lo que quieres es confirmar quizás hasta un pecado o justificarlo. Bueno, ese es un ejemplo. Otros porque se consideran distintos o especiales. Esos que dicen, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder. Sobre todo entre los jóvenes. Me encanta que haya jóvenes ahorita. Cuando los padres les dicen a sus hijos, ¿saben qué? No hagan esto porque les va a pasar aquello. O en la iglesia, o en una predicación. Pero el joven se siente como invulnerable, se siente que se puede comer el pastel de una sola mordida, se siente que se puede acabar el mundo. No, eso te pasó a ti porque eran otros tiempos, pero ahora tú nada. Pero no solamente sucede con los jóvenes, también con muchos hombres y mujeres adultos que piensan que están tejidos a mano, ¿verdad? Que nunca les va a pasar nada. Pero la más común es porque una caída puede ser consecuencia de un pecado. Los casos que mencioné hace un momento son muy comunes en la sociedad, mis hermanos. Los tomé de una manera así, y son producto de la desobediencia, de la negligencia, de malas decisiones, que dejan consecuencias incluso irreversibles, sobre todo cuando no hay un reconocimiento de la culpa y un deseo de restaurar. Porque hay quien se queda con eso. Se sigue justificando, se obstina aunque se esté hundiendo. ¿Conoce a alguien así? A lo mejor lo ve en el espejo todos los días. Sin embargo, las caídas son consecuencias, hablando de hijos de Dios, pues del descuido espiritual, que como el pecado tienen el mismo origen: orgullo, soberbia, autosuficiencia, rebeldía, desobediencia. Por eso nos va mal. Dice el libro de Proverbios 16:18, antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué hace el Señor con los soberbios? Los resiste, los rechaza. Entonces, cuando uno quiere ponerse delante de Dios exhibiendo una autosuficiencia, sabiduría, pretender tener mejores soluciones que Él, ¿qué cree que va a pasar? Nos estamos alejando del Señor.
y estamos solos. El Señor te está diciendo, no hagas esto, no hagas esto. ¿Se da cuenta por qué los mandamientos, los 10, todos comienzan con un no? ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no esto, no lo otro. ¿Por qué cree? Porque el hombre a todo le dice que sí. Nada más por eso. De tal manera que, como en toda decisión siempre habrá una intención oculta que reconocer, por eso se niega. Aunque las caídas o fracasos, si bien son experiencias la mayor de las veces malas, pues siempre habrá ocasión de corregir o aprender de ellas para no volver a caer. Esa es la otra parte. Bajo la comprensión, mis hermanos, que si todo es permitido por Dios, ¿sí sabían eso, que todo lo permite Dios? Entonces te puedes preguntar, bueno, ¿por qué si Dios sabe que esto que me va a pasar me traerá consecuencias y es malo, por qué lo permite? ¿Usted cree que es Dios el que se lo está poniendo? No. Él lo permite porque nosotros no podemos hacer nada si Él no lo autoriza. Dios tiene una voluntad perfecta, pero también tiene una voluntad permisiva. La voluntad perfecta está en sus mandamientos, en su consejo, en su dirección, y ahí tenemos que caminar. Pero de repente llega el niño a exigir, a pedir, ¿verdad? Y quiero esto, y quiero aquello, y lo voy a hacer así. Y entonces el papá le dice, bueno, yo te estoy diciendo que no, pero hazlo. Esa es la voluntad permisiva del Señor. Pero después, ¿quién va a pagar las consecuencias de hacerlo? Nosotros. Imagínese a su hijo que le pide algo que usted sabe que le va a hacer mal, o que está jugando, brincando, corriendo, haciendo. No hagas porque te vas a caer, y no hagas y no hagas esto porque va a pasar aquello, y no hagas esto. Bueno, ándale, pues tanto estás haciéndole, órale, y se cae. ¿Qué pasa? Lo mismo, mis hermanos. Dios nos ha dado un libre albedrío. Porque eso es algo que muchos dicen, bueno, entonces, ¿por qué Dios me dio el libre albedrío? Sí, te lo dio, pero para que lo uses bien, no para que lo uses mal. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman. Estos a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Creen en esa promesa? Porque esta es una promesa. Entonces la pregunta es, si todo lo que Dios permite ayuda para bien, ¿cuándo las caídas, los fracasos, los errores obran para bien? A ver, y hasta pueden considerarse como algo necesario. Mire, cuando cumplan el propósito de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, ahí son válidos. Cuando aporten para tomar las mejores decisiones. Cuando estas experiencias malas nos lleven a la humildad, nos den sabiduría y produzcan empatía con los demás, llegando a comprender en que todo lo que Dios permite hay implícita una lección de vida. El Señor siempre será maestro. Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? Dice, ciertamente los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. ¿Usted cómo anda? ¿Está en el equipo de los rectos y los justos o de los rebeldes? Esto es para estar meditando. Yo les había dicho que no iba a ser confrontante, ¿verdad? Pero bueno, como creyentes, es evidente que ninguno desea equivocarse, y mucho menos pecar. Usted no se levanta todas las mañanas diciendo yo quiero pecar, no. Es evidente que no. Sin embargo, ¿por qué cuando llega a caer, hace lo posible por no reconocerlo, e incluso intenta ocultarlo para que nadie lo note? ¿Sí se da cuenta de eso? Que el hombre, estoy hablando del hombre en el género, el ser humano, cuando cae, cuando se equivoca, cuando comete errores, normalmente lo que hace es justificarse y negarlo, porque está en su naturaleza. Y ninguno desea pasar por la vergüenza de perder, de reconocer. Voy a perder
imagen, prestigio, relaciones, trabajo, salud. Ninguno quiere ni desea pasar por la experiencia del rechazo, de la desconfianza a causa de algún fracaso que marcó su vida. Sin embargo, cuando un creyente se da cuenta, cuando sabe que por haber desechado el consejo de Dios a causa de su rebeldía, por su falta de juicio, por su desobediencia, no tomó decisiones correctas y se involucró con las personas y con las situaciones incorrectas, muchos por orgullo o vergüenza tampoco quieren reconocer ese pecado. Aún sabiendo, aunque se estén derrumbando física, moral, social, material, emocional y espiritualmente. Y eso se llama obstinación. No aceptar o no aprender a identificar en las caídas, en los fracasos, la influencia del pecado, el descuido espiritual que los llevó a caer en tentaciones por no discernir el riesgo de alejarse de Dios. Bueno, esto es algo inaceptable para muchos. Entender que se dejaron llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por la carne. Y mire, la Escritura muestra una relación muy estrecha entre la caída y el pecado a través de la vida de hombres, mujeres que llegaron a pagar graves consecuencias debido a sus malas decisiones a causa de un corazón rebelde, de un corazón orgulloso. Pero también la Escritura muestra en muchos testimonios el beneficio de la obediencia, de la lealtad, de la permanencia en la fe, el discernimiento de hombres y mujeres que marcaron una diferencia en su generación honrando a Dios. Podemos ver esos dos casos. ¿Y sabe qué? Muchos casos traen ambas caras. Testimonios que nos ayudan a considerar la percepción que tenemos respecto a la influencia del pecado en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, para corregirlo. Porque es muy fácil decir, no, es que esto no fue tan grave, esto no fue así, justificar. Y eso nos va a permitir el reconocerlo, hacer una diferencia con quienes ignoran o no aprenden de esas caídas y se siguen obstinando en justificar cualquier cantidad de error, pecado. Necesitamos, mis hermanos, ser honestos para identificar y ponerle nombre a nuestros pecados. Hay quien dice, no, pues si fue un errorcito, si solamente fallé, ¿verdad? Hay quien hasta le pone nombre. No, pues es que yo tomo porque estoy enfermo. Porque ahora el alcoholismo es una enfermedad, ya no es un pecado, de acuerdo a la sociedad. Igualmente las drogas. Necesitamos identificar y ponerle nombre a nuestros pecados. Esto es reconocerlos. Porque el Señor siempre nos lo va a demandar. ¿Para qué cree? Para limpiarnos, para sanarnos, para levantarnos. Pero para eso se requiere reconocerlos. ¿Se acuerda de Jacob en este lugar llamado Peniel? ¿Sí se acuerda? Esa lucha que tuvo con el ángel de Jehová, que es el Señor mismo. ¿Qué quería Jacob? La bendición, ¿sí o no? ¿Y cómo agarró al ángel? Dice que se aferró. Y no te suelto hasta que me bendigas. Eso estaba bien. Soltarte del Señor jamás, porque quieres sus bendiciones, eso es excelente. Y el Señor le dice, sí te quiero bendecir, pero dime tu nombre. Estoy parafraseando un poco, usted conoce la historia. Y Jacob no le decía nada, nada más quería la bendición. Y nada más quería la bendición. Dime tu nombre. Hasta que le dijo, mi nombre es Jacob. Ya no serás Jacob. Ahora serás Israel. O sea, ya no serás un engañador. Ya no serás un defraudador. Ya no serás un tranza. Ahora vas a ser mi hijo. Ahora vas a tener un propósito. De ahí la importancia, mis hermanos, de no tratar de justificar ni ver el pecado con ligereza o ignorarlo, evitar reconociendo, intentando evadir inútilmente la responsabilidad y las consecuencias de esa causa.
Solamente así podremos llegar al arrepentimiento para acceder a la gracia que perdona, a esa gracia que te ofrece la oportunidad de ser restaurado. ¿A quién le conviene reconocerlo, mi hermano? A nosotros. ¿Quién necesita ser restaurado por Dios? Nosotros. En otras palabras, cuando alguno se siente que está en su peor momento, pero reconoce arrepentido la causa que le hizo caer, ese pecado, esa falta, esa falla, es cuando Dios derrama de su gracia, logrando lo que solamente su amor puede hacer en la vida de quien confía en su palabra: restauración, reconciliación. Porque 7 veces cae el justo, pero 7 se levanta. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí está hablando, mi hermano, ya no de un arrepentimiento hacia la salvación. Esto no es salvífico, esto es un ponerse a cuentas con el Señor. Lo que hablábamos de limpiar nuestros pies cuando llegamos todos los días de la contaminación de todo lo que vemos en el día a día. ¿Se han preguntado cómo habrán sido las experiencias, a lo que también le he dicho, lecciones de vida, por las que el Señor hizo pasar a quienes, pese a lo que vivieron, fueron fieles y sin saberlo sirvieron de testimonio a las generaciones venideras? Por ejemplo, hombres como Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, José, David. Mujeres como Ruth, Esther, Rahab. Imagine lo que hubiesen contestado estos hombres y mujeres que pasaron por tantas pruebas, experiencias, no siempre gratas, si el Señor les hubiera preguntado antes: ¿deseas pasar por todas estas situaciones y caídas para bendecir a las generaciones que vienen después de ti? Vea la pregunta. Al principio dices no, pero vea la pregunta completa. ¿Qué cree que hubieran contestado? Yo no sé. ¿Pero qué contestaría usted? ¿Quieres pasar por estas circunstancias para bendecir a las generaciones que vienen detrás de ti? Si realmente conociéramos el carácter del Señor y nuestra verdadera condición como hijos, comprenderíamos que cuando por la fe creímos en Jesús y decidimos seguirlo, nos convertimos en candidatos a su trato, a través de lecciones de vida que nos van a llevar a ser moldeados conforme al carácter de Cristo, y para eso hay que pasar por pruebas, mi hermano. Y esto es un proceso. No es que el Señor esté experimentando con cada uno de nosotros, simplemente nos está limpiando de todo aquello que Él sabe nos está sobrando, nos está lastimando y que queremos conservar. En las enseñanzas anteriores hablaba yo mucho a este respecto. Esa necesidad de limpieza, esa necesidad de reconocer aquello que todavía está ahí como un lastre que no permite mi crecimiento espiritual. Y encontramos un patrón casi predecible en la Escritura, en la vida de algunos personajes de la Biblia, quienes primero con una imagen de aparente éxito, autosatisfacción, independencia, incluso hasta con cierta arrogancia, se jactaron de su pecado. Se jactaron de esa condición. Y esto es exhibir los rasgos que caracterizan a las personas que aparentemente son exitosas, pero que están fuera de todo orden de Dios. Se dejan llevar por su vanidad y por eso permanecen en esa condición. Por ejemplo, Jacob engañando a su padre Isaac para quedarse con la primogenitura de Esaú. ¿Usted cree que él se jactaba de haber engañado a los dos? ¿Qué cree? ¡Claro! Se los vivió y apoyado por una mala consejera, una mamá consentidora. Moisés asesinando al egipcio para presumir su autoridad y poder. David siendo rey de Israel, descuidando sus deberes, abusando de su poder, adulterando con Betsabé, perpetrando un asesinato. Sansón haciendo alarde de su fuerza para cumplir sus caprichos.
Pedro cortando la oreja a Malco, exhibiendo un valor que no tenía. O Saulo de Tarso, orgulloso de su origen, de su religión, de su poder, matando cristianos. ¿Estoy hablando de hombres de Dios? ¿Sí? ¿Pero qué estoy diciendo ahorita? Por lo que tuvieron que pasar. Porque el Señor sabe tratar con sus siervos, mis hermanos. Y siempre lo va a llevar al lugar a donde se van a enfrentar con la realidad que ellos mismos construyeron. Y ahí caen. ¿Pero para qué? Para ser renovados y para cumplir con el propósito de su llamado. Así fue como en medio de la seguridad de cada uno de ellos, de la confianza, surgieron inesperadamente consecuencias de sus malas decisiones, de ese pecado, y ¿dónde les pegó? Donde más les dolía. Porque el Señor sabe a dónde te tiene que dar. Y si te tiene que dar por todos lados, ¿qué crees? Te va a dar. Del tamaño del sapo es la pedrada, mi hermano. Así fue como el Señor, o así es como el Señor derriba esos argumentos triunfalistas de una falsa y engañosa seguridad del que dice, ya gané, ya la hice. Así es como el Señor destruye reputaciones, prosperidad, éxito aparente, derrumbando deseos, planes, anhelos. Y entonces es desde ahí cuando parece que todo está perdido. Se puede imaginar a Saulo en este caso, ciego, en una calle que no conocía, en una casa que no conocía, desesperado, orando, sin saber lo que acababa de suceder. Bueno, ahí, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando la restauración parece imposible, en ese momento de reflexión y de reconocimiento de la situación, de la culpa, entonces interviene el Señor con su gracia, con su consuelo y con su abrazo. ¿No quiere usted eso? ¿Pero qué necesita? Reconocer. Así como el hijo pródigo, quien pretendió independencia, exigió su herencia para alardear en el mundo, pero tuvo que ser llevado al chiquero para reconocer su condición y regresar al Padre. Jacob, después de reconocer su vida fraudulenta, hasta le fue cambiado el nombre. Moisés fue quebrantado en el desierto por 40 años para llegar a ser humilde y manso. Sansón perdió su fuerza para recuperarla dando gloria a Dios. David fue exhibido por sus pecados para poder llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, después de ser zarandeada su autosuficiencia, regresó para ser columna de la iglesia y confirmar a sus hermanos. Saulo de Tarso, de ser perseguidor y asesino, pasó a ser Pablo el Pequeño, el defensor del Evangelio, entregando su vida por los que en algún tiempo aborreció. ¿Se da cuenta cómo el Señor cambia la vida? ¿Pero por qué pasaron esas personas, todos ellos? Por pruebas, por situaciones que los hicieron caer. Sin embargo, quienes luchan en contra de la voluntad de Dios, cuando no reconocen sus pasiones desordenadas, en su corazón solamente cabe la amargura, la ira, el resentimiento, la rebeldía y el rencor. ¿Por qué? Porque no están limpios, no están liberados. Y en esa justificación de sus hechos empiezan a culpar a los demás. Porque cuando la soberbia hace morada en el corazón, cuando no hay un verdadero quebranto, no cabe el arrepentimiento genuino. Entonces no cabe la restauración. ¿Por qué? Porque no hay respuesta al trato de Dios. Pero cuando la humildad y el dolor del reconocimiento de la condición lleva al arrepentimiento, entonces se recupera la cordura y la caída se transforma en bendición, mis hermanos. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Ahí es donde cabe. Es ahí, a partir de ese momento, que surge una mayor profundidad espiritual, un carácter más resistente, más noble, una sabiduría más consciente de la realidad. Y esto hace posible la recuperación de la fe, la confianza y sobre todo la voluntad de someterse a Dios. Porque ya no deseas volver a caer. ¿Te diste cuenta que fue salirte de su voluntad lo que hizo que tocaras ese terreno tan peligroso? Pero irónicamente fue solamente después de un fracaso
de haber caído, que quienes vivieron estas experiencias pudieron ver su caída como la bendición más grande de su vida. ¿Se dio cuenta? Así podríamos decir entonces que el hijo pródigo, después de dilapidar su herencia, tocar fondo, cómo su caída lo llevó de regreso a la casa del Padre. ¿Usted cree que este hijo pródigo le daba gracias a Dios por haber permitido todo esto? Señor, gracias. Gracias porque me mostraste en ese chiquero mi condición. David dando gracias al Señor por confrontar su pecado, por haber transformado su caída en una restauración de su relación con Él, para exhibir un arrepentimiento genuino. Moisés reconociendo su arrogancia con un largo periodo de 40 años en el desierto, apacentando ovejas ajenas. Y cuando el Señor lo llama a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, dándole gracias por este proceso que le permitió conducir a Israel por otros 40 años y llevarlo a la tierra prometida. Moisés echó 80 años en el desierto. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Las 3/4 partes de su vida en el desierto. Y 40 años lidiando con una serie de gentes que no eran tan gratas. ¿Será que estos siervos hubieran podido hacer lo que Dios les demandó y llegar al final de la carrera sin haberse equivocado antes? Sin haber experimentado estas caídas y sufrir las consecuencias que ahora sabemos. ¿Será que lo hubieran logrado? Pues no lo podemos saber. Pero si el Señor lo permitió, fue porque seguramente no hubieran podido hacerlo sin antes haber pasado por esas duras experiencias, de las que seguramente dieron gracias. Pensar en esto a mí de manera muy íntima me hizo reflexionar a la luz de mis errores, mis hermanos, de mis caídas, que por ninguna manera volvería yo a repetir aquello que me hizo caer antes y después de conocer a Cristo. Pero lo que sí puedo hacer es considerar esos tiempos que Dios permitió, llenos de errores, de una aflicción que yo mismo me infringí, como necesarios, pero de ninguna manera repetibles. Pero sí entendí algo, que han sido fundamentales para mi crecimiento espiritual, para mi caminar en la fe, para mi servicio a Dios. Experiencias que ahora están en el pasado y ahí se deben de quedar, pero sí cumplieron su función en mi vida. Y eso lo deseo para ustedes, aunque me digan lo reprendo. Sí, mis hermanos, porque ustedes también seguramente están pasando por sus propias pruebas. Y el Señor las está permitiendo, pero con un propósito. Les aseguro que todos necesitamos conocer y sufrir la experiencia de la caída, siempre y cuando venga precedida del trato y la restauración de Dios. Entonces, ¿serán necesarias las caídas? La respuesta es sí, siempre y cuando el orgullo, la soberbia, el ego, la naturaleza carnal sea ¿qué? Sometida. No se vale tropezar con la misma piedra. ¿Pero usted cree que hay quien lo hace? El Señor lo levanta otra vez, lo vuelve a levantar y ahí va. Y lo vuelve a levantar y ahí va. ¿Sí? Dice que 7 veces, pero no dice que 8. El Señor no contenderá con el hombre siempre, mis hermanos. Y Dios no puede ser burlado. Sin embargo, siempre habrá quienes absurdamente intenten justificar, ocultar y maquillar esos pecados para no mostrar su vulnerabilidad, su capacidad de tener errores y debilidades. Si algo el hombre no es capaz de reconocer es que se equivoca. ¿A quién le gusta reconocer que se equivoca? A nadie. Pero ¿sabe qué? Esta es una evidencia de cobardía, de enfrentar la experiencia del reconocimiento del pecado, de enfrentar el arrepentimiento. Se necesita mucho valor, mi hermano, para reconocer debilidades. Pero es cuando el Dios obra a tu favor. Y a nosotros no nos gusta reconocer que somos débiles. No nos gusta que nos vean vulnerables, sobre todo en casa. Pero ¿qué cree? Es importante. Porque es cuando las personas que están a tu alrededor también te van a abrazar,
te van a entender. Pablo nos habla mucho de esto. El Salmo 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Entonces así vemos cómo mientras hombres como Moisés, Abraham, David, Sansón, Pedro, convirtieron sus caídas en experiencias que transformaron sus vidas y glorificaron a Dios, hubo otros, y aquí está el contraste, hombres como Saúl, como Lot, como Acab, como Judas Iscariote, muchos más que jamás se pudieron recuperar por no reconocer, y pagaron graves consecuencias a causa de su orgullo, de sus malas decisiones. Por ello no podemos ni debemos olvidar que si bien todas las cosas nos ayudan para bien, ahí voy, la Escritura también dice que es para los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Y usted dice, pues es que yo amo al Señor, pero ¿cómo se porta? ¿Cómo se conduce? O sea, nada más queremos lo bueno de Dios, como le dijo Job a su esposa. Mire, ¿usted ama a Dios? ¿Sí o no? Quien ama al Señor tiene un corazón humilde, sensible a obedecer sus mandamientos. ¿Usted ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor? ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué es su Salvador? Porque es gratis. No le costó a usted. Pero sí lo ha hecho Señor. Señores, que ese libro que usted tiene ahí, ya sea en su tablet o en papel, así como está, usted lo obedezca fielmente. Hacerlo Salvador, qué rápido, qué fácil. Pero hacerlo Señor significa entonces ser obediente. Y ahí sí implica un esfuerzo. Así es como nosotros tenemos que entender que para que se cumpla ese propósito que el Señor tiene para nosotros, necesitamos menguar para que Cristo sea exaltado y manifestar su carácter. Necesitamos ser sabios y honestos en el reconocimiento de nuestras debilidades, nuestra capacidad de caer, de decidir mal, porque de ahí dependerá nuestro verdadero crecimiento. Pablo lo entendió perfectamente. Vaya conmigo a 2 de Corintios 12, por favor, 12:10. El contexto es cuando a Pablo le es dado un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba todas las noches. Esto es en un sentido metafórico, es algo que tenía que ver con su carácter. Era algo que tenía que ver con su forma de conducirse, aún siendo un hijo de Dios, un siervo probado de Dios. Había algo en Pablo que el Señor sabía que tenía que estar señalándole, y eso tenía que ver mucho con su carácter, con su orgullo. De tal manera que cuando él le pide al Señor que se lo quite, le dice, bástate mi gracia, Pablo. ¿Sí se da cuenta que nunca dice la Escritura que se lo quitó alguna vez? ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Señor que le quite algo, que no suceda algo, que es constante, que es constante, que es constante, ya está hasta acá? Y quizás el Señor le está diciendo en este momento que te baste la gracia del Señor y quizás nunca te lo quite. ¿Cómo? Sí, si al Señor le place, así se la va a llevar. Y usted va a tener que vivir con eso, mi hermano. Pero siempre bajo la cobertura de Dios. No siempre va a ser a nuestra manera. Siempre va a haber algo que el Señor nos recuerde nuestra dependencia a Él. ¿Y sabe por qué no nos quita ciertas cosas? Porque si no las quita, nos vamos a olvidar del Señor. La escasez, la enfermedad, circunstancias difíciles. ¿A quién le gustaría que de repente le pareciera $1,000,000 de pesos en su cuenta? No, dígalo a mí también. Sí, pues a cualquiera. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quieres ese $1,000,000? No, pues para pagar todas mis deudas.
Ah, está bien. Que el Señor le limpie todas sus deudas para que usted se vuelva a endeudar. Ya no debo nada, vengan todas las tarjetas, vengan todas, ¿verdad? No, mi hermano, si su problema es que usted es un mal administrador y el Señor le está hablando en esa área de su vida, es para que usted se convierta en un buen administrador. Y lo mismo con cualquier causa. Pablo lo entendió y dijo en el versículo de 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando reconozco mi vulnerabilidad, soy más dependiente de Dios. Ahí obra Dios a mi favor. En esa condición, mis hermanos, es cuando las caídas producen empatía. Porque cuando eres testigo de la caída de los demás, entonces tu perspectiva va a cambiar radicalmente y vas a dejar de señalarlo. Porque es muy fácil entre los creyentes, lamentablemente, ver que cuando alguien cae, en lugar de levantarlo, lo señales. Ay, ¿ya te fijaste lo que hizo la hermanita? ¿Ya te fijaste lo que hizo él? ¿Ya te fijaste cómo es? ¿Ya? En lugar de que te preocupes por él, en lugar de que le preguntes ¿cómo estás? ¿Sabía usted que si alguno de sus hermanos ha caído, lo que necesita es ser restaurado? Tiene graves problemas con el Señor, si ha pecado, si se ha alejado. Pero es más fácil señalarlo y hasta decir, no, ya no quiero saber nada con él. Lo vas a ver con la misma misericordia que tú mismo experimentaste, mi hermano. Podrás entenderlos y amarlos porque te vas a identificar con su desdicha, con su realidad espiritual, viendo en ellos el mismo común denominador, que su caída fue emanada por un pecado, por un descuido espiritual. Y así como tú fuiste restaurado, él necesita ser restaurado. Entonces vas a tener corazón para animarles cuando los veas preocupados, abatidos por sus malas decisiones, hermanos que se han alejado preguntándose si todavía hay esperanza para ellos, o que los ves tratando de resolver en sus fuerzas las circunstancias por las que están pasando, porque se han alejado de Dios. Recordarles que el peligro no es caer, sino quedarse tirado. Por eso cuando alguien se siente que todo está mal y nada funciona, que no hay mañana, necesita saber que hay solución, que se puede levantar, pero tomándose de la mano del Señor. ¿Y a quién crees que le corresponde esa labor? A la iglesia. Porque la iglesia tiene que tener un espíritu de restauración también. Ese es uno de los trabajos de la iglesia, restaurar. Predicar el evangelio. Por tanto, aunque no nos guste, hay que dar por hecho que entonces las caídas son inevitables, serán inevitables a lo largo de la vida, pero también tenemos que estar alertas para no caer en esa tentación. ¿Cómo? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos cuando no pudieron orar con Él ni siquiera una hora? Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, oren y velen para que no entren en tentación. La palabra es entren, no es caigan. O sea, el Señor nos está haciendo un llamado a ser atentos, a estar alertas para no entrar, ni siquiera escuchar. Velen, atención, como el atalaya, ¿se acuerdan? Atención. Oren, relación con Dios, para que no entren en tentación. De manera que para no entrar en tentación, para no caer, hay que fortalecer la fe, procurar la santidad. Porque como les decía, es obvio que nadie desea pecar. Nadie invita al fracaso a su vida. Sin embargo, hay quien cuando cae le quiere restar importancia. Pero necesitamos entender que las caídas, el pecado, el fracaso habrá de llegar.
Ahora solamente pregúntese si va a tener la humildad o tiene la humildad para reconocerlo y la fortaleza espiritual para enfrentarlo. ¿Está usted en una circunstancia así? ¿Qué necesita hacer? Reconocerlo. Cubrirse de la gracia. Ir al consejo de Dios. Fortalecerse espiritualmente para enfrentarlo. Y jamás negar, ni tratar de esconder o justificarlo, cuando es evidente que lo está viviendo, cuando es evidente que lo está trastornando. Mire, muchas veces el que quiere ocultar esa situación, aunque quiera, no puede. ¿Alguno de ustedes ha cachado a su niño con lleno de mermelada o de algo y le dices, ¿quién se comió la mermelada? No sé. Y se le ve todo el producto ahí. En cualquier circunstancia. ¿Quién agarró este juguete? ¿Quién tiró? ¿Quién rompió? Yo no. Y lo estás viendo. ¿Se acuerdan de Aarón diciéndole a Moisés, pues verás, teníamos esa fogata, echamos oro y plata y que de repente de la nada que sale ese becerro, ni yo lo puedo creer? O sea, se está viendo el pecado de Aarón, su descuido, su falta de fidelidad, y todavía dice, ni cuenta me di. Cuando la respuesta correcta siempre será el reconocimiento de la culpa, el arrepentimiento, el quebranto y la restitución. Y muy importante, mis hermanos, no desperdicien su tiempo culpando a los demás por sus caídas, sus malas decisiones y su pecado. No caiga tampoco en la justificación, en la autocompasión y las excusas, esperando que disculpen o toleren lo que ha hecho, pretendiendo tener siempre la razón. ¿Conoce a alguien así? No le haga así. Véase usted mismo. Es para ti. Tampoco trate de involucrar a otros en sus causas perdidas, porque se va a convertir en tropezadero. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Empiezas a tratar de, no, pues tú sí me entiendes, ¿verdad? No, pues apóyame, mira, si te preguntan, diles que no. Si te preguntan, tú no estabas ahí, o yo tampoco fui. No, espérese. No reparta. Se puede convertir en tropezador. Mejor acepte la responsabilidad de sus actos, de sus palabras, y póngase a cuentas con Dios. Es el único que lo va a sacar adelante. Como creyentes es muy importante, yo diría vital, buscar el consejo del Señor, porque ninguno tenemos la capacidad de autorrestaurarnos. Ninguno, mis hermanos. Para eso nos creó el Señor o nos reunió en un cuerpo. Por eso somos iglesia. Por eso hay siervos que el Señor estableció para edificar a la iglesia en cualquiera de esos ámbitos. El trato de Dios son lecciones de vida que prueban la condición del corazón, que prueban la obediencia del creyente. Y paradójicamente, como lo dije al principio, las pruebas más difíciles y las caídas más duras son cuando hay abundancia, cuando todo va bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay riqueza, salud, poder y autoridad, es más fácil abandonar a Dios. Y voy a terminar con un último ejemplo, para que ya no tengan más calor. Al cumplirse el propósito en David de ser coronado rey de Israel, aprobado por los hombres, ¿sabía usted que el reinado de David unió a Israel? Todo podría indicar que se había alcanzado la meta. ¿Por qué? Porque para eso fue ungido desde pequeño, para ser rey de Israel. La pregunta es, tenía la aprobación de los hombres, parecía que se había cumplido una meta, pero ¿tendría ya la aprobación de Dios? ¿Qué cree? Y fíjese lo que le estoy diciendo. Todavía no, mis hermanos. Para Dios faltaba algo. Porque si bien ya era rey, ¿realmente ya estaba dando la evidencia de ser un varón conforme al corazón de Dios? Todavía no.
Para Dios todavía no alcanzaba la madurez que haría evidente ese carácter. Por tanto, era preciso pasarlo por un sedazo, un colador mucho más fino. Así que, aunque suene extraño, David tuvo que ser reprobado, encontrándose cara a cara con el pecado y la caída, para ser levantado, restaurado y aprobado. Ser limpio de algo que todavía estaba en su corazón. David debió reconocer cómo después de haber sido íntegro y fiel a Dios hasta llegar a ser rey, no fue suficiente a los ojos del Señor. Al ver cumplido su propósito de ser rey, esto lo llevó a un exceso de confianza, autosuficiencia, autoritarismo. Y ese es un riesgo en que puede caer todo creyente. Siervos que han sido probados en medio de muchas adversidades, que han luchado por ser fieles a Dios, sí, pero hay un riesgo. De manera que cuando después de las pruebas, el Señor por su gracia honra a alguien que caminó con Él, gracia que jamás ha merecido, obviamente. Si esta persona, si este siervo, si este creyente no es maduro, si no discierne el valor de la gracia, su naturaleza lo va a llevar a la desobediencia, a la soberbia y al pecado, mis hermanos, porque va a hacer de la gracia un derecho, va a pensar que se lo merece. El exceso de conocimiento, el poder, la abundancia y el placer son veneno para el alma que se descuida, para la mente débil, para los corazones inmaduros. David en esa condición pecó deliberadamente delante de Dios y sin remordimiento, mucho menos arrepentimiento. Así se hubiera quedado en esa delicada situación si el Señor no le hubiera extendido su misericordia. Porque ese niño que tuvo con Betsabé ya corría por los pasillos del castillo de palacio. No fue inmediatamente. Habían pasado 2 años y él seguía siendo rey. Y él se seguía sintiendo justo. Así que gracia sobre gracia, mis hermanos, hizo que Natán, enviado por Dios, confrontara a David de su pecado para que entonces se hiciera evidente ese hombre conforme a su corazón. Pero debió verse tal como Dios lo veía, reflejado en su propio pecado, cara a cara con su naturaleza, reconocer todo lo malo que había en él y su verdadera condición. Así en el momento de la confrontación, puedo imaginar cómo un torrente de pecado le fue revelado a su corazón, todos estos hechos que su mente entenebrecida, su dureza de corazón había pasado por alto. Pero David fue sensible a la voz de Dios a través del profeta. Y convencido de su pecado, pero ahora con los razonamientos de Dios, sin ninguna justificación, su corazón quebrantado lo llevó a un profundo y doloroso arrepentimiento. Ahora no le interesaba el reino, no le interesaba la honra de los hombres ni aun su propia vida, solo deseaba recuperar la relación perdida con su Señor. Y el Salmo 51 es la mayor evidencia de cómo se arrepiente un hombre verdadero, un hombre conforme al corazón de Dios. Y léalo con mucho detenimiento. Finalmente David comprendió que su corona solo serviría para dejarla delante de Cristo a los pies de la cruz. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Ese es el propósito del trato de Dios en la vida de sus hijos, mis hermanos, dando lecciones para quebrantar el alma y poder vivir como esa ofrenda que se va consumiendo delicadamente en el altar, elevando aroma de santidad, de humildad, de obediencia delante de Dios. Porque no solamente es creer, mis hermanos, no solamente se trata de nuestra salvación, se trata de avanzar, de entregar, de seguir aprendiendo, para expresar a Cristo cada día, para hacer luz a los que no le han conocido. Porque recuerde que tenemos una misión. ¿Serán necesarias las pruebas, las caídas? Mientras el Señor se glorifique, sí. Y así es como Dios trata con sus hijos. Algo que deberíamos anhelar todos los días para permanecer en la integridad
en la santidad que el Señor demanda a cada uno de nosotros. La pregunta final sería, ¿desea en su vida el trato de Dios? Vamos a orar. Póngase de pie si es tan amable.